Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Una vez más le habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración. Continuamos entonces en esta serie de enseñanzas, en este tiempo tan especial. Sabemos por el calendario que estamos en la fiesta de los panes sin levadura, hemos ya vivido la Pascua. Hemos vivido las primicias también, que nos hablan de la resurrección del Señor, y la fiesta de los panes sin levadura lleva 7 días, estaríamos terminando recién el miércoles, pero todos los días obviamente posteriormente son del Señor y tenemos que seguir adorando y alabando el nombre de nuestro Señor y Salvador. Nuestra hermana María Fernández, muchas gracias por los saludos, gracias por las bendiciones. El Señor bendiga entonces a todos nuestros hermanos. Nos vamos acoplando a esta reunión que hoy podemos tener gracias al Eterno por medio de las comunicaciones. No sabemos cuánto tiempo más ha de durar estas cuarentenas. Sigamos orando. Lo decimos permanentemente, obviamente desde el principio. Sabemos que tenemos que pasar por estas tribulaciones, estos días difíciles, que el Señor está trayendo disciplina y también el Señor traerá prontamente su misericordia, rogando que muchas almas conozcan al Señor. Como humanos que somos, obviamente lamentamos tantas pérdidas que estamos viendo. Ya van casi 113.000 para 114.000 de los datos que nos están dando. Que el Señor pueda apiadarse lo antes posible de nosotros. Gracias por los saludos de nuestro hermano Miguel. Nuestra hermana Mirta también está con su familia conectados en este momento. Señor bendiga a cada hogar, cada familia, bendiga a cada nación del mundo y esperando, como en algún momento lo veníamos hablando, la venida del Señor. Debemos amar la venida de Yeshua. Gracias por los saludos de Luis Fernández, Julio Castro, Liz Garcete. Que el Eterno les bendiga, nuestro Señor Jesucristo y Yeshua tenga misericordia de todos nosotros, y la está teniendo como el Señor nos viene ministrando. Y hoy tenemos un tema muy especial, que en realidad todo esto viene siendo un ensamble, viene siendo una continuidad de muchas cosas que el Señor está hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Oramos al Señor. Padre, nuestra hermana Emilia, bienvenida también, entonces, que el Eterno les bendiga. A ver, Liz Garcete, antes de seguir, dice: ¿qué pasa? No sale el video. ¿Será un problema de usted en todo caso? ¿Algún hermano que nos pueda decir si está saliendo bien entonces la transmisión? Porque estamos en vivo. ¿Algún hermano que pueda ayudarnos en este momento? ¿Están mirando bien? Si no, tiene que ser entonces un problema particular. Muy bien, saludos a Normi también. Estamos orando. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Yeshua. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por nuestras transgresiones. Te suplicamos que tú perdones nuestras faltas. En el poderoso nombre de Yeshua nos volvemos a ti, Señor. Tú nos estás ofreciendo, como nos vienes hablando, la reconciliación. Gracias, hermano, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Padre, te alabamos, te seguimos adorando. Señor, tú bendiga las transmisiones, Señor, las comunicaciones en cada lugar, Señor, que se pueda escuchar tu palabra con toda claridad, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Padre, gracias, Señor, por mis hermanos aquí en Paraguay, los hermanos de Argentina que se están uniendo, los hermanos de Uruguay, los hermanos de Brasil, de España, de tantas partes del mundo, Señor. En el nombre de Yeshua queremos crecer, Señor. Queremos que tú seas uno en nosotros y nosotros uno en ti, Señor. Queremos dejar atrás, Señor, ese viejo hombre, esa vieja mujer que está viciado, Señor. Queremos dejar de practicar el pecado, queremos seguir el camino de la santidad, Señor, sin la cual nadie te verá, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, queremos vestirnos de justicia, Señor. Queremos ser esa novia impecable que te ama, Señor, que te espera, Señor, que está aquí en la tierra, Señor, mientras tanto, sirviendo a tus propósitos. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre,
Te alabamos y te bendecimos. Danos revelación, danos entendimiento de tu palabra y danos sobre todo el poder para vivir tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua te necesitamos, Señor, y queremos clamar por los que están enfermos, Señor, que tú los estés sanando, tú los estés libertando, Señor, y de aquellos, Señor, que, Señor, tú estás a punto de llevarlos de esta tierra físico-material, como ha venido tu palabra, Señor, puedan tener un varón, una mujer elocuente, Señor, que les hable de tu evangelio, de tus buenas noticias, Señor, que le hablen del arrepentimiento, que le hablen del amor del Señor, que le hablen de la misericordia del Señor, del plan de reconciliación de nuestro Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Y el resto de los que quedemos acá, Señor, queremos serte fieles y sabemos que queda poco tiempo, Señor. Sabemos, Señor, que Señor, en breve tú vendrás por tu pueblo, Señor. Estamos viendo las señales proféticas, estamos viviendo los últimos días, Señor. En el nombre de Yeshua, ayúdanos a serte fieles, Señor, a no volver atrás, a no desviarnos. Señor, que si esto se llega a normalizar un poco, que no lo sabemos, Señor, no nos estemos descarriando, no nos estemos corrompiendo, Señor. No seamos como Israel, que cuando Moisés estaba allí arriba en la montaña, tú le hablaste a Moisés y le dijiste, desciende pronto porque este pueblo rápidamente se ha corrompido, levantando el becerro de oro. Señor, ten misericordia a nosotros, líbranos del corazón de doble ánimo, Señor. Líbranos, Señor, de nuestra inestabilidad. Es tiempo de afirmarnos como las columnas que estaban en el tabernáculo, Señor, clavadas, Señor, en el cimiento, Señor, clavadas a esas estacas, Señor. Tú quieres un pueblo firme, Señor, un pueblo con convicciones, Señor, un pueblo que no mira hacia atrás, Señor, como dice tu palabra. El que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino del Señor. Te alabamos, Yeshua, aleluya, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que tú nos revistas de poder y de fuerza en estos últimos tiempos, Señor. Como hemos estado estudiando hace ya unas cuantas clases, los 144.000 sellados de la tribu de Israel que te siguen por donde quiera que tú vas, Señor. Que son fieles, Señor, que son santos, que son vírgenes, que son puros, Señor, que no tienen manchas, Señor, que no tienen malicia, que no tienen una boca llena de inmundicias, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre. Ese es el pueblo, Señor, que tú quieres formar y que tú puedes formar, porque, Señor, tu sacrificio y el derramamiento de tu sangre fue para esto también, Señor, para preparar un pueblo, Señor, celoso de buenas obras, dice tu palabra, Señor, un pueblo santo, un pueblo apartado, Señor, en el precioso nombre de Yeshua, Padre. Te damos gracia, unge mi vida con tu aceite, unge a tu pueblo, Señor, para que pueda escuchar y discernir tu palabra también, Señor. Pedimos la sabiduría que viene de lo alto, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre. Sea reprendido el enemigo, sea reprendida, Señor, toda obra de las tinieblas que quiere perturbar, que quiere oprimir, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, expulsamos toda presencia maligna en esta hora, Señor. En cada lugar, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre, nos ponemos bajo tu manto, bajo tu cobertura, Señor. Muchas gracias te damos, mi Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Luego estaré saludando posteriormente. Gracias por todo lo que están compartiendo. Bien, amigo hermano, hoy queremos hablar entonces acerca de que Yeshua se acercó en primer lugar a nosotros y ahora es tiempo de que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Dónde vamos a hacer el énfasis en esta enseñanza? En la palabra acercar, que es una palabra maravillosa. Cuando la empecemos a estudiar nos vamos a dar cuenta de la tremenda profundidad espiritual y la bendición que es para el pueblo del Señor. Como ya hemos visto en la palabra, el Señor nos amó primero, el Señor vino a extendernos su mano, ya lo hemos estado viendo. Él es el primero que da el paso para reconciliarnos con Él, más allá de que Él era el cónyuge inocente, pero Él decidió tomar ese lugar para salvarnos a nosotros.
Entonces, mi hermano, no tenemos excusa. El Señor es tremendamente humilde. Por algo Yeshua dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Creo que supera obviamente a tantas personas en este mundo. Ayer lo decíamos, somos tan arrogantes, tan soberbios. El Señor resiste a los soberbios, mas la gracia del Señor se derrama sobre aquellos que son humildes o se humillan delante de la presencia del Señor. El Señor, sin haber tenido ningún despropósito con nosotros, de igual manera es el que da el primer paso para la reconciliación. Muy diferente, como lo decíamos ayer, con respecto a nosotros, que somos arrogantes, que nos ponemos muy importantes, que me venga Él a pedir perdón. Qué diferencia entre la naturaleza del Señor y entre nuestra propia naturaleza. Pero qué bueno que el Señor tiene esa naturaleza y ha venido para reconciliarnos. Y obviamente está esperando que nosotros también nos acerquemos a Él. La palabra Kareb es una de las palabras que significa, tiene que ver con la ofrenda que se presentaba en el altar. Acá lo estamos viendo en el dibujo del tabernáculo. Esa ofrenda que se le llama también Corbán, tiene varias raíces. Esa ofrenda es la que nos acerca al lugar santísimo. No podemos entrar al lugar santísimo que representa el reino del Señor con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, con nuestra filosofía, con el oro y con la plata. No, todo eso no sirve. Lo único que nos puede acercar hacia esa reconciliación es obviamente el sacrificio del Señor. Claro que también en un sentido nosotros también tenemos que ser un sacrificio vivo para el Señor, y tenemos que dejar de lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, y tenemos que arrepentirnos y humillarnos. Y como ayer venía la palabra, decirle al Señor, te pido perdón. Eso es importante para que el Señor obviamente nos pueda absolver. Otra palabra en hebreo es la palabra karab, que significa acercar. Significa que el sacrificio del Señor nos ayuda obviamente a acercarnos al Padre, con el propósito de atraernos nuevamente hacia Él. La palabra karab también tiene que ver con reconciliación, tiene que ver con ofrecer esa ofrenda que permite la reconciliación. Entonces, otra palabra, otra raíz es la palabra karob, que significa achicar distancia, acortar distancia, emparentar, estar muy próximo a esa persona. Bueno, eso ya lo hizo el Señor. El Señor descendió de su trono, como dice Filipenses 2, ya lo hemos estudiado, se hizo hombre, como hombre se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz, y nos extendió la mano. Por decirlo de una manera, para que usted me pueda entender en esta hora, nos extendió la mano. ¿Usted le extenderá la mano al Señor? Ahora ya queda de nuestro lado decidir dar también ese pasito que nos está pidiendo el Señor para acercarnos definitivamente a Él y unirnos totalmente al Señor. Vamos a comenzar con el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. Una palabra muy conocida, con la cual empezamos ahora, después que Juan fue encarcelado. Sabemos que Juan terminó muriendo por la causa de la palabra, y Yeshua vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino. Quiero aclarar nuevamente que el Evangelio del Reino no es otra cosa más que el pacto renovado. Saludamos a Ramón Zacarías, Carlos Lugo, que el Eterno les bendiga, mi esposa Cristina siempre apoyando, el Señor les bendiga. Entonces dice Marcos capítulo 1, verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Es cuando Yeshua comienza su ministerio, obviamente, y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios vino a la tierra en la persona de Yeshua, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, obviamente, como el reino se ha acercado, se ha renovado el pacto nuevamente a través de esa reconciliación de la ofrenda expiatoria de Yeshua. También hay requisitos. Dice, bueno, no dice solamente el reino se ha acercado y listo, punto y aparte, ahí terminó todo. Dice arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? La palabra fe, la palabra emuná,
que ya la hemos estudiado, que tiene que ver no solamente con tener fe como se traduce, tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con la fidelidad. Obviamente me arrepiento, estoy renovando el pacto, el Señor me extendió la mano, yo también le paso la mano, le pido perdón y le digo al Señor que ahora voy a ser fiel, voy a creer en el Evangelio. A partir de ahora voy a obedecer los mandamientos del Señor. A partir de ahora voy a ser un siervo sumiso a la autoridad del Todopoderoso, no como antes, que me rebelaba, que no quería conocer al Señor, o aún dentro de la congregación quería vivir a mi manera. Vamos de ahí a Santiago capítulo 4, versículo 6. En la carta de Santiago capítulo 4, versículo 6. Entonces, mis hermanos, si vemos un poquitito nuevamente el diseño del tabernáculo, viendo la imagen del Señor, el lugar santísimo es el trono del Señor, Él descendió a la tierra. Él vino hasta acá, Él fabricó esta puerta que representa a Yeshua. Él descendió a la tierra, Él es ese sacrificio en ese altar que hace expiación por nuestros pecados. Entonces, mi hermano, ¿quién es el que descendió? ¿Quién es el que vino a pesar de que nosotros éramos sus enemigos? A pesar de que nosotros en principio no queríamos saber nada del Señor, pero Él dejó su trono y vino a la tierra para, por medio de ese sacrificio en este mundo físico, material, mostrarnos su amor. Mostrarnos que realmente Él está interesado en la reconciliación. Ahora nosotros tenemos que entrar por esta puerta y tenemos que decirle sí al Señor. Tenemos que reconciliarnos con Yeshua a través del arrepentimiento. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice, pero Él, hablando del Señor, da mayor gracia, escuche bien las palabras, porque la gracia no se derrama sobre cualquier persona, que de hecho acá volvemos al tabernáculo, ¿no? Todo el perímetro del tabernáculo está rodeado de la gracia. ¿Por qué? Porque el número de la gracia es el número 5, y el número 5 lo encontramos en el altar, porque el altar estaba hecho en cuanto a medida 5 por 5, era un cuadrado perfecto. Las columnas del tabernáculo eran de 5 codos de alto y de 5 codos estaban una de la otra, levantando las cortinas de lino fino, que representan la justicia del Señor. La gracia también la encontramos en los 5 elementos que se usaban para realizar el incienso. En aquel momento la gracia, aunque algunos dicen, no, la ley trae la gracia. ¿Cómo? En aquel momento no estaba el pacto renovado. En aquel momento no estaban los profetas todavía mayores ni menores. Había 5 libros, 5 rollos. Estaban los 5 libros de la Torá y el número 5 es el número de la gracia. Entonces dejemos de decir, y parece que en esta prédica el Señor quiere que lo diga nuevamente, la ley no es algo aparte de la gracia. Están totalmente confundidos los que están hablando este tipo de cosas. La ley manifestaba y manifiesta la gracia del Señor, como la mayoría de todos los libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Santiago 4:6, Él da mayor gracia, obviamente, a los que entran a este lugar. Si entramos por ese altar, si entramos en el perímetro del tabernáculo, si nos sometemos a su autoridad, a sus mandamientos y a su palabra, Él va a derramar esa gracia sobre nuestras vidas. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra vez vuelve a enfatizar, la gracia no está sobre los soberbios. La Escritura lo dice claramente, el Señor resiste a los soberbios. Es incompatible con la naturaleza del Señor. Por eso lo echó a Lucifer. Por eso en su momento lo echó a Adán y Eva del huerto, porque fueron soberbios al pretender desobedecer los mandatos del Señor. Por eso vino el diluvio, por eso la confusión en la torre de Babel, por eso murieron tantos en el desierto, en el campamento de Israel, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque el Eterno resiste a los soberbios y la gracia del Señor está sobre los que se humillan, sobre aquellos que reconocen su pecado y dicen, no, me voy a amigar con el Señor. Voy a aceptar la propuesta del Señor, me voy a reconciliar con Él, reconozco que yo soy el soberbio, yo estoy equivocado, necesito reconciliarme con el Señor para volver a cosechar la bendición del Señor sobre mi vida. Luego dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios.
Fíjese, hay una serie de requisitos. Creen en el Evangelio, el reino se ha acercado, pero hay que arrepentirse, hay que creer en el Evangelio, hay que someterse pues a Dios, Santiago 4:7. O sea, el hecho de entrar acá al tabernáculo implica rendirnos a la autoridad del Señor. No podemos entrar al reino del Señor a realizar lo que a nosotros se nos da la gana. No podemos hacer lo que nosotros queremos en el ministerio, en la congregación. No. Nosotros estamos acá como siervos, como esclavos, para obedecer estrictamente en amor las ordenanzas del Señor, resistir al diablo. Obviamente el diablo todavía juega un papel en este mundo permitido por el Señor. Y acá nos está dando una estrategia, porque no podemos reprender a las tinieblas si nosotros no estamos sometidos totalmente a la autoridad del Señor. ¿Cuántas veces el enemigo nos gana algunas batallas porque no estamos completamente consagrados, porque hay puertas abiertas al pecado? Pero dice que si nosotros estamos sometidos al Señor y estamos en esa gracia, vamos a poder resistir al enemigo de nuestras almas y tendrá que huir de nosotros. Y acá viene esta palabra Karev, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Obviamente ya sabemos que el Señor dio el primer paso, como lo decíamos hace un instante, amén. El Señor dio el primer paso. Saludo a la hermana Blanca, a Juan Carlos Bordón, a nuestra hermana Nancy, a nuestro hermano Berna, a toda su familia. Estamos en Santiago capítulo 4, versículo 8. Hay una orden, hay una orden. Acá está el tabernáculo que representa a Yeshua. Tengo que acercarme. Tengo que rendir mi libre albedrío y tengo que saber decidir y tengo que entender que me conviene seguir el camino del Señor, que me conviene seguir los mandamientos del Señor. Santiago le está hablando a una congregación donde había algunos inconvenientes. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él ya dio el primer paso. Él ya murió. Él ya nos extendió una mano, pero ahora está esperando que nosotros también nos aproximemos a Él, y entonces Él se va a terminar ya de acoplar con nosotros, de acercar también totalmente a nosotros. Pero hay que leer todo el texto, porque dice Santiago capítulo 4, versículo 8, pecadores, se ve que había algunos inconvenientes de pecado todavía en esta congregación. Le está hablando de una congregación. La carta de Santiago es una carta neta que tiene que ver con las correcciones dentro de la casa del Señor, y los trata de pecadores, porque obviamente seguían practicando algún tipo de pecado, y le dice limpiar las manos. Está hablando de varias cosas acá. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Sabemos que el sacerdote, aparte de aceptar a Yeshua, aparte de realizar el sacrificio acá, posteriormente tenía que lavar sus manos y sus pies en agua, todavía en el perímetro del atrio, que yo le llamo el perímetro de la purificación, para posteriormente poder seguir ministrando en el segundo compartimiento, que es el compartimiento del servicio, el lugar santo. Entonces, mi hermano, el sacerdote no podía obviar ninguno de estos requerimientos. Tenía que tomar la sangre, tenía que realizar el sacrificio, tenía que lavar las manos y los pies, si no iba a caer inmediatamente muerto o en el atrio o entre el lugar santo, como sucedió con dos de los hijos de Aarón. Entonces, hermano, qué lindo, el Señor se acercó a nosotros correctamente, y ahora nos está diciendo a nosotros que nos acerquemos, pero obviamente que no nos podemos acercar de cualquier manera. Nos está dando las pautas de cómo nosotros nos tenemos que acercar, con humillación, con humildad, sometiéndonos al Señor, limpiando nuestras manos. ¿De qué hablan las manos? Habla de todo lo que ejecutamos. Cuando pecamos, a veces con las manos señalamos, con las manos tenemos manerismos feos, con las manos hoy podemos agarrar el celular, podemos agarrar el mouse de una computadora, entrar en páginas de inmoralidad, en páginas que no son del agrado del Señor, el control de la televisión, etcétera, etcétera. Las manos están hablando, y los pies también, de nuestras acciones. Por eso cuando Moisés se encontró con el Eterno, con Yahweh, con el gran Yo Soy, el primer encuentro que tuvo cuando él salió a apacentar las ovejas de su suegro Yetro, apareció esa zarza que es el fuego del Señor.
Y entonces eso le llamó la atención a Moisés. Pero ¿qué le dijo el Todopoderoso? Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Esto no cambia absolutamente nada. Los requerimientos del Antiguo Testamento o de la Torá con los requerimientos del pacto renovado, que ya los vamos a ver en el libro de Hebreos, no cambia absolutamente nada. El Señor fue santo, es santo y seguirá siendo santo. Nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén. Sin santidad nadie verá al Señor. No es que el Dios, como dicen algunos del Antiguo Testamento, era más severo que el Dios ahora del Nuevo Testamento. Estamos hablando del mismo Dios. Por no decirle que en algunos minutos más, cuando nos acerquemos a esos textos, le diría que el pacto renovado obviamente es mucho mejor para nosotros, pero también tiene obviamente una severidad tal vez mayor que el Antiguo Testamento, porque dice Hebreos 10, no lo busque ahora, después lo vamos a leer, el que pisoteare la sangre del cordero, obviamente va a caer bajo el juicio terrible del Todopoderoso. Entonces no es que estamos en el Nuevo Testamento y bueno, podemos jugar al Evangelio y el Señor me va a perdonar 800 millones de veces. Te va a perdonar muchas veces, como lo veníamos obviamente estudiando, pero si nosotros quebramos y rompemos el pacto, y si nosotros otra vez volvemos a fracasar y rompemos esa reconciliación que hoy hemos hecho con el Señor, puede ser, como declara la palabra misma, que ya no haya oportunidad para el arrepentimiento. Santiago 4:8, acercaos a Dios, pero la forma que el Señor dice. Y Él se acercará a ustedes, pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen los corazones. Yo saco al menos 4 puntos importantes en Santiago 4:6 al 8. Número 1, debemos acercarnos en humildad. Número 1, lo repito, debemos acercarnos en humildad. No hay un soberbio que pueda permanecer delante de la presencia del Señor. No hay un soberbio que pueda permanecer un minuto más delante de la presencia del Señor. Número 2, de acuerdo a Santiago capítulo 4, versos 6 al 8. A ver, Señor te bendiga, Carlos Lugo. Número 2, nos acercamos sometiéndonos a su voluntad. ¿A qué voluntad? En aquel momento dentro del tabernáculo era la Torá. Bueno, ahora tenemos muchas más cosas todavía. Tenemos los profetas mayores, los menores, el pacto renovado, las palabras de Yeshua que tienen que ver con la ley, que el Señor las profundizó mucho más. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, que no es nada complicado de entender, el tema famoso del adulterio, ¿verdad? No es adúltero simplemente el que entra en un motel con una mujer que no es su esposa o con un hombre que no es su esposo, sino que Yeshua fue mucho más allá. Aquel que mire a una mujer o a un hombre y lo codicie con sus ojos y con su corazón, ya adulteró con ella. ¿Y qué tal? ¿Quieren el Nuevo Testamento? Porque tanto criticamos el tema de la ley es santa, es justa, buena, sigue vigente, pero Yeshua profundizó todavía los conceptos de la Torá, trajo una revelación mucho más clara y mucho más puntillosa todavía. Por eso dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo si nosotros pisoteamos la sangre del Cordero. Estamos en Santiago capítulo 4, versos 6 al 8 para aquellos que están entrando. Entonces, número 3, nos acercamos limpiándonos del pecado, sacando la levadura. Pecadores, limpiad las manos, está diciendo Santiago capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice más también? Número 4, nos acercamos purificándonos del doble ánimo. Esto también es muy importante, hermano, porque si hay una cosa que yo como siervo del Señor, como hijo de Dios, como hermano de muchos de ustedes, obviamente, he visto en estos 32 para 33 años en el camino del Señor, es una cosa horrorosa ver el corazón de doble ánimo. Que hoy quiero seguir, que ahora no quiero seguir, que ahora quiero servir al Señor, que ahora no le quiero servir. No, que al final me era muy pesado el ministerio pastoral, el ministerio de enseñanza, ¿no? Porque hay gente que para criticar mandaba a ser, pastor, ¿por qué no predica así? ¿Por qué no predica así? ¿Por qué no dijo esto? ¿Por qué no dijo lo otro? Bueno, voy a decir en una hora lo que el Señor quiere que diga. Criticones hay por todos lados. Venga a estudiar. Venga a cumplir el ministerio que el Señor le ha dado también, porque somos todos reyes y sacerdotes. Entonces, hermanos, pero hay corazones de doble ánimo,
son muy emocionales, pasan al frente, Señor, hoy te seguiré, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Después a la semana no los ve más. No tienen fuerza para orar, no tienen fuerza para estudiar. Querían tanto predicar el púlpito, tener un ministerio y de repente vienen ya tirando la toalla. No tengo fuerza, resulta, pastor, que era difícil. Y claro, esto no es un juego. Estamos luchando contra la carne, estamos luchando contra las tinieblas y tenemos la victoria, pero hay que luchar. Vayamos al libro de Hebreos ahora, capítulo 7, verso 25. Estamos hablando de que el Señor se acercó primero a nosotros, pero que ahora nosotros nos tenemos que acercar a Él. Ahora, mientras busca Hebreos 7, 25, voy a tratar de manejar mis manos. El tabernáculo tenía una medida de 100 codos. El 100 es este. En la letra Kof, que es como un rostro, ya se los enseñé en alguna oportunidad, es como un rostro dándole la espalda a aquellos que siguen practicando el pecado. De la letra Kof viene la palabra Kareb, viene la palabra Corbán, viene la palabra que estamos estudiando, es la raíz, es la letra raíz, que habla de la palabra Kareb, que significa acercarse, de la palabra Corbán, que significa la ofrenda expiatoria que nos permitió a nosotros acercarnos al Señor. Pero hermano, ese 100 que le pongo acá al costado, porque tenía 100 codos el tabernáculo, significa que todo el perímetro del tabernáculo, atrio, lugar santo y lugar santísimo, es un lugar santo, porque de la palabra Kof, de la letra Kof, surge la palabra Kadosh, que significa santo. Entonces, mi hermano, perfecto, nos hemos reconciliado, como ya hemos estudiado, el Señor nos perdona, nos limpia, el Señor se olvida de nuestro pasado, lo echa a lo más profundo de la mar, pero ahora que nos hemos reconciliado es en los términos de Él. La reconciliación tiene que seguir existiendo en la medida que nosotros estemos estimando y considerando que el Señor es santo, 3 veces santo. Ahora, esto no termina acá. Antes de ir al libro de Hebreos 7:25, le pongo esta letra que es como un trono, un sillón de un trono, porque acá tenía 50 codos. La letra Nun es el número 50. Quiere decir, hermano, que todo el tabernáculo 100 por 50 nos está hablando del trono del Señor. El trono del Señor es un trono santo, es un trono de justicia. No se puede entrar delante de la presencia del Rey de Reyes de cualquier manera. Acuérdese, si ve un poco ahora estas películas bíblicas, por ejemplo la película de Esther, o cualquier rey de la época, si alguien entraba imprudentemente, corría el peligro que le cortaran la cabeza. Entonces, hermano, lo mismo acontece con el Señor, Él es el Rey de los Reyes. Hay requisitos para entrar. Usted cuando va a entrar a una empresa hay requisitos. Tiene que entrar en horario, tiene que cumplir con su trabajo, tiene que llevar su vestimenta, tiene que manejarse responsablemente, tiene que hablar con decoro a las autoridades, no lo que hoy vemos en este mundo tan repugnante. Famoso, donde te amenaza, no, ¿qué te pasa? Te voy a quemar la fábrica. Cuidado con estas cosas. Vivimos en un mundo de maldad, lastimosamente. El Señor no va a tolerar esto. No va a tolerar que nosotros le sigamos faltando el respeto. Hebreos 7:25 dice la Escritura: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Cuando dice por Él es por medio de Yeshua, viviendo siempre para interceder por ellos. Vuelvo a repetir, Hebreos 7:25. El libro de Hebreos habla mucho del sacerdocio del Señor y lo compara un poco con lo que era el sacerdocio de Leví. Obviamente el sacerdocio de Yeshua es mejor, es perfecto, por lo cual puede también puede salvarnos perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, pero no me puede salvar si no me acerco en las condiciones establecidas. No me puede salvar si no me arrepiento, no me puede salvar si no me limpio, no me puede salvar si no dejo la soberbia, no me puede salvar si no estoy dispuesto posteriormente a obedecer los mandamientos de Él. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Hebreos 10:19, nos vamos al libro de Hebreos 10:19, acá viene algo muy lindo, muy fuerte también. Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad, antes era una vez al año, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por la fe,
Todavía no estamos en gloria, con cuerpo glorificado en el reino de los cielos, en la Jerusalén celestial, pero por la fe nuestra alma puede elevarse. Por la fe, por el arrepentimiento, por la obediencia, por la regeneración del Espíritu Santo en nuestra alma, podemos desde aquí elevarnos hasta aquí al lugar santísimo, entrar en el cuarto secreto con el Señor, tener esa intimidad maravillosa con el Todopoderoso. Tenemos libertad. Pero no significa, quiero aclarar eso, como así Juan de los Palotes, ¿verdad? Bueno, entro en la casa del Señor, así nomás. Porque vuelvo a repetir, ¿verdad? Vivimos una sociedad tan irrespetuosa que no dice ni permiso, ni por favor, ni buenos días, ni gracias. Hay muchas cosas que el Señor todavía tiene que estar regenerando de nuestras vidas, aún de muchos que dicen ser creyentes. Sí, tenemos libertad, pero en los términos de Él. Lo que el Señor pedía en aquel tiempo, lo sigue pidiendo hoy en día a través de Yeshua. Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, es de su carne. Recuerda que cuando el Señor murió y expiró, el velo del lugar santo, santísimo, se rasgó en dos, mostrándonos que el Señor nos abría el camino, no solamente a la tribu de Leví, el gran sumo sacerdote de aquella época, sino a todos los que nos humillamos, a todos los que nos acercamos en la forma que el Señor nos lo está pidiendo. Dice Hebreos 10:21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acá viene esta palabra, Careb, acerquémonos. Vamos a seguir viendo varios pasajes para que usted no piense que esto es algo mío, que yo lo estoy inventando, que soy muy exigente o soy muy severo. Por eso le estoy leyendo el pacto renovado, lo que usted conoce como el Nuevo Testamento, que muchas personas dentro de la iglesia dicen, no, el Nuevo Testamento es mucho más liviano. Bueno, vamos a verlo si es más liviano. No, no es más liviano, es el pacto renovado, es el Evangelio, es la ley, es la palabra del Señor renovada. Obviamente es mucho todavía más profundo, porque ahora lo tenemos que vivir en la persona de Yeshua. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero. Por eso nos tenemos que limpiar las manos, nos tenemos que limpiar los pies. El sermón de la bienaventuranza que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor, en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa acá esta palabra certidumbre de fe? Está hablando de tener fe en la palabra. O está hablando de entrar ¿a dónde? Vuelvo a poner esto, disculpe varias veces para que me entienda. De entrar al lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? ¿Qué estaba dentro del arca? La ley, la Torá, que muchos resisten, aborrecen, odian, no sé por qué. Es una bendición del Señor para nuestras vidas. Cuando habla del lugar santísimo, está hablando de la ley, está hablando de los mandamientos. En el libro de Hebreos, gloria al Señor. Que tengamos entonces, dice la Escritura, plena certidumbre de fe, entramos para ser instruidos por la ley, para creer en la ley, para vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, ahora con el poder y la unción del Espíritu Santo, purificados los corazones de mala conciencia a través de la sangre del Cordero. Hebreos también habla de esto, ¿no? De que nuestra conciencia es limpiada de malas obras para servir al Dios vivo. Y lavados también los cuerpos. Acuérdense que el sacerdote se tenía que lavar el cuerpo para ponerse las vestiduras sagradas y poder entrar a ministrar. También lavados los cuerpos. Esto es interesante porque Pablo le habla a los corintios una santidad completa, a los corintios y en tesalonicenses, una santidad completa en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, el Señor no le va a dar tanta trascendencia al cuerpo. ¿Cómo que no? Somos una unidad, espíritu, alma y cuerpo. Tus manos no tienen que tocar lo inmundo, jamás, porque nos hemos reconciliado con el Señor. Si tú te reconcilias, un ejemplo que veníamos poniendo, si tú te reconcilias con tu marido, con tu esposa, tú no vuelves a tocar a una prostituta, tú no vuelves a tocar a otra mujer. Y hemos visto en la declaración del Señor, no solamente entrar a un motel y tocarla literalmente, porque hemos escuchado muchos casos que le han tocado por WhatsApp, o por la tecnología, están ahí coqueteando. Eso también es un adulterio, eso también es una inmoralidad.
El enemigo nos quiere tender muchas trampas, mis queridos hermanos. Debemos estar muy atentos a la santidad del Señor. Si no, no es reconciliación. Como yo siempre digo, ¿no? Todo muy lindo, ¿no? Porque, entre comillas, el día de los enamorados, que es el día de un Dios, ¿no? Igual que hoy nos estaban celebrando con los huevos de Pascua. ¿Cuándo vamos a entender? Yo no adoro a la diosa Astarot. ¿Me entiende? Yo no adoro a la diosa de la fertilidad, de la lascivia, de la inmoralidad. Adoro a Yeshua en la forma correcta, con el pan sin levadura, con las hierbas amargas, con el cordero, con eso. Con los símbolos apropiados, con el entendimiento correcto, mi querido hermano. Hoy todos los supuestos creyentes con los huevitos. ¿Cuándo vamos a entender? Y a fin de año, ¿qué? ¿Me va a presentar el árbol de Navidad, el árbol frondoso para seguir fornicando? Yo no me callo, mi querido hermano, voy a decir las cosas como son. Sigamos la verdadera senda del Señor. No, pero pastor, usted es un exagerado, esas cosas no hacen mal. ¿Quién le dijo que no hacen mal? ¿Por qué el Señor dijo que no tengamos idolatría, que no tengamos esos elementos que son anatema, que están conjurados, que son malditos, que no son del agrado del Señor? Espero que se le haga la luz en algún momento. Entonces, mi hermano, lavados los cuerpos con agua pura. Nuestros cuerpos son para el Señor, somos templo del Espíritu del Señor. ¿Cómo vamos a imponer manos teniendo inmundicia, verdad? ¿Cómo vamos a servir en el templo? Vamos a servir a los hermanos teniendo un corazón lleno de soberbia, de hipocresía, de inmundicia, de malos pensamientos, de murmuración. Qué lindo que está el libro de Hebreos y en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento, aleluya. Hebreos 10:23, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Otra vez vuelve a hablar de esto. Hermano, no es la reconciliación como recién le estaba comentando, no, porque algunos, iba a este ejemplo que le quería citar, ¿no? En el día de los enamorados, entre comillas, como recién decíamos, no, vienen con el osito, vienen con la caja de bonobón, vienen con las flores. Te amo, perdóname, no lo voy a hacer nunca más. Y a la semana otra vez. ¿Y cuánto se puede soportar eso? Bueno, tenemos que soportar todo lo que podamos. El Señor también va a soportar hasta donde Él diga, porque su gracia tiene un día señalado, como en los días de Noé. La puerta se va a cerrar. Entonces, hermanos, si volvemos otra vez a la fornicación, al adulterio, estamos rompiendo ese matrimonio, estamos rompiendo ese pacto, y lo mismo pasa con el Señor. Por eso dice acá Hebreos 10:23, mantengámonos firmes ahora. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin tener un corazón de doble ánimo, ¿verdad? Porque hoy lo queremos al Señor y mañana, no sé, como estoy diciendo, queremos a la diosa Astarot o queremos a algún otro ídolo pagano. No, enamorados del Señor. Usted enamorado de su esposo, yo enamorado de mi esposa para siempre. Para aquellos que se burlan y dicen, no, esto no puede ser, bueno, entonces usted no conoce el amor del Señor, no tiene la revelación del amor del Señor. Esto es posible si el Señor habita en nosotros. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Habla de la profesión, así como nosotros declaramos en el altar hasta que la muerte nos separe, seríamos fieles en el matrimonio. Bueno, nosotros hemos hecho profesión de que nos acercamos al Señor ahora y nunca más nos vamos a soltar de Él. Hebreos 10:24, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, qué bueno que nos podemos congregar en esta hora de esta manera. Como yo decía, hermano, y antes que pasara todo esto, hermano, cuánto nos criticaban a nosotros, porque yo ya salía, no a través del Facebook, pero con otros grupos por Skype, nos criticaban, ¿no? ¿Cómo te vas a congregar por internet? ¿Y por qué no? Si es la única herramienta que hoy podemos, bienvenido sea. No dejando de congregarnos. Y lo más triste, hermano, es que aún teniendo esta facilidad, yo en mi casa, usted en su casa, y seguimos durmiendo. Y no, y vamos a hacer otra cosa. No hay nada más lindo, hermano, que estar alrededor de la presencia del Señor, los hermanos juntos y en armonía, escuchando la palabra, orando, alabando el nombre del Señor.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Está hablando de la venida del Señor. Continúa Hebreos 10:26, sigamos, que la Reina Valera pone ahí un subtítulo: advertencia al que peca deliberadamente. Yo soy una persona que amo el libro de Hebreos, como Santiago, porque obviamente son libros bien exhortativos, son libros que amonestan, son libros que reprenden y que tiran abajo lo que muchos dicen, ¿no?, que el Nuevo Testamento es más facilongo. No es así el tema. Hebreos 10:26, porque si pecamos voluntariamente, ¿no? Todo el autor de Hebreos viene hablando de la reconciliación. Tómese el trabajo, si no puede dormir, se lee todo el libro de Hebreos. Viene hablando de que Yeshua obviamente es el mejor sacerdote, mejor pacto, etcétera, etcétera. Y llegamos a Hebreos 10:26. Y después de la reconciliación, nosotros somos tan caradura, tan soberbios, tan impíos, tan malvados, que lo rompemos así como nada. Tengamos mucho cuidado. Hebreos 10:26 dice la palabra del Señor. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento. Yo quiero que marque esa preposición, después. Después. Claro, mientras no sabía era un ignorante. El Señor tiene misericordia. Aun cuando doy los primeros pasos y no entiendo muy bien las cosas del Señor, el Señor tiene misericordia. Pero si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, porque ese era el problema de esta congregación de los hebreos, que todavía querían la leche, que seguían recayendo en los mismos errores, que no querían el alimento sólido, como me lo hicieron saber acá en el Paraguay, que ya lo dije miles de veces, ¿no? Lo repito una vez más. Cuando me presenté a la asociación de pastores, y uno de los pastores principales nos dijo: pastor, usted se tiene que ir. Así nomás me lo dijeron, sin anestesia. Hace 20 años casi, cuando vinimos a esta nación, nos dijeron: ustedes se tienen que ir. Yo procuraba con humildad, con mucho respeto, entrar por las puertas. Somos un ministerio, tenemos esto, que puede ser muy útil. No, nosotros no necesitamos el alimento sólido. Paraguay no está preparado para el alimento sólido. Qué triste, ¿no? Después de más de 120 años, donde hay presencia de los primeros misioneros en esta nación, mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo no vamos a necesitar el alimento sólido? Dice entonces: después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso les comentaba, mis queridos hermanos, ya no va a haber otro pacto. El Señor renovó el pacto. Si nosotros echamos a perder, si nosotros pisoteamos la sangre del Cordero, si nosotros no nos queremos acercar a Él en la forma que el Señor lo está solicitando, ya no tenemos otra oportunidad y el tiempo se está acortando. El tiempo es muy, muy limitado. El Señor está a las puertas, como ayer estábamos viendo en la Escritura, en Santiago capítulo 5. Dice: ¿qué nos espera? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, nosotros pisoteamos esa verdad, nosotros dejamos a un lado esa verdad, que nos espera una horrenda expectación de juicio. Y pone el ejemplo: el que viola la ley de Moisés, está hablando ahora del Antiguo Testamento, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso acontecía, obviamente, si la persona no se arrepentía. Y claro, uno puede llegar a pensar: bueno, aunque me tire algunas caritas al aire, en el Nuevo Testamento, en el pacto renovado, no me va a pasar nada. Bueno, a ver, chequemos la Escritura, a ver si no te va a pasar nada. Verso 29, estos son los textos que muchos ya no quieren leer, ¿no? Estamos todos bien con la misericordia, con la paciencia, pero cuando viene ya un tirón de oreja, más de uno quiere salir corriendo. Pero es esto lo que necesitamos, mis queridos hermanos. Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Esa sangre que nos puede limpiar, que nos puede reconciliar, nosotros la tenemos como cosa inmunda, en la cual fue santificado e hiciera afrenta, burla al Espíritu de gracia. Verso 30 dice: pues conocemos, está hablando del Eterno, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, Él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Entonces, hermanos, sobre todo el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá? Va a ser mucho más fuerte que en el tiempo de Moisés, no le quepa la menor duda. Pisotear la sangre del cordero es una blasfemia ya. Pisotearla conscientemente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, como dice Hebreos 6, que ahora no me da el tiempo para ver, después de haber gustado la buena palabra, después de haber recibido los milagros, después de haber recibido las señales, después de haber recibido el Espíritu del Señor en tu vida, romper el pacto así de una manera tan soberbia, de una manera tan impía, dice la palabra del Señor que vendrá una venganza terrible de parte del Señor. Sigamos en el libro de Hebreos, Hebreos 12, 14. Saludos a mi querida hermana Luisa Rabia, Jacobo, Romira, que se están acoplando. Los que voy viendo un ratito los saludo. Hebreos 12, 14, entonces dice la Escritura, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, hermano, tenemos que explicar un poco este texto, ¿verdad? Obviamente, ayer hablamos de la reconciliación, seguimos hablando. El Señor procura, te extiende la mano, Él quiere la paz con todos. Él no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, pero ayer decíamos y hoy lo repetimos porque es importante, ya no depende del Señor, ahora depende de nosotros. Si me voy a querer acercar, cómo me voy a querer acercar, si lo voy a querer respetar, si me voy a buenar un ratito y si después otra vez voy a volver atrás y voy a romper el contrato matrimonial, depende de nosotros. El Señor nunca cambió, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él sigue siendo el novio maravilloso, Él sigue siendo fiel, Él no rompe el pacto, de igual manera dio el primer paso para restaurarnos, pero aún así, ¿qué es lo que estamos viendo, verdad? Que muchas veces no queremos seguir la paz con el Señor. Porque para que haya paz en esa relación matrimonial, ambas partes tienen que ser obedientes a los mandamientos del Señor. Entonces, mi hermano, nosotros quedamos libres. Cuando nosotros lo hemos intentado todo, podemos hablar de un matrimonio muchas veces, tal vez una persona, uno de los cónyuges quiso la reconciliación, pero el otro permanentemente adulterando, permanentemente haciendo cosas indecentes, entonces llega un momento donde tristemente esa relación se termina cayendo a pedazos. La orden del Señor en Hebreos 12, 14, obviamente, Él quiere tener paz con todos. Pero no es paz así nomás, a la forma tuya, o a la forma mía, o a la forma del mundo. Para tener paz, vuelvo a repetir, tenemos que seguir estos pasos, arrepentirnos, acercarnos con un corazón limpio, humillarnos, permitir que el Señor nos transforme nuevamente a su imagen y semejanza. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se acuerda que eso estábamos viendo en Santiago capítulo 4 al principio? Y está hablando de Esaú, Jacob y Esaú, eran dos hermanos. Dice la Escritura, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, porque acá está hablando de otra cuestión. En Santiago hablaba por no tener humildad, por ser soberbio, por no limpiarnos las manos, por tener un corazón de doble ánimo. Acá está diciendo, brotando alguna raíz de amargura. ¡Wow! Tenemos para 4 horas más con este tema. Cuánta amargura hay en el mundo, cuánta amargura dentro de la casa del Señor, cuando nosotros los pastores tenemos que escuchar a los hermanos y a las hermanas, a los hermanitos y a la hermanita. Y cuando le dice a la esposa, tengo que hablar con usted, pastor, hay que prepararse. ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo, la verdad, muy degenerado, donde hay tantas maldades. Y tenemos que saber escuchar a las personas, obviamente. Habla acá de la amargura, pero esa amargura, si no la sacamos, nos va a estorbar. Y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál fue la amargura en este caso de Esaú? Esaú perdió la gracia, perdió la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque él no quería someterse a la autoridad del Señor. Hoy no nos da el tiempo, tal vez en otro momento lo veamos. Pero rápidamente, mentalmente, podemos hacer un repaso. Acuérdense que Esaú se fue tras las mujeres eteas, las filisteas, era un fornicario, era un adúltero, era un inmoral, siguió la idolatría, el camino de la idolatría. Jacob no fue muy bueno al principio, pero después se convirtió al Señor.
En Peniel tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le cambió el nombre y le puso Israel. Y de ahí vienen las tribus de Israel, y de ahí viene la tribu de Judá, y de la tribu de Judá viene el Mesías y el Salvador, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, ¿cuántas cosas impiden que nosotros nos podamos acercar al Señor? Volvemos al tabernáculo. Si usted llega acá y no quiere dejar la amargura, entonces no puede llegar al lugar santísimo. Acá, en la puerta, en el altar, se te pide que te humilles, que te sometas a la voluntad del Señor. ¿Y cuál fue el problema de Saúl? Que él no pudo tolerar que el elegido era Jacob, posteriormente Israel. Porque decía la Escritura, el menor será el mayor, obviamente, y él no pudo soportar eso. ¿Cuántas veces, hermano, esa soberbia también en la familia, dentro de las naciones? Hay un ejemplo que nosotros siempre con mi amada esposa recordamos también en la Escritura. Ahí tenemos la vida de Joab, tenemos el hijo de Saúl, Jonatán, perdón, el hijo de Jonatán, me estaba confundiendo con el general. Era el heredero al trono, sin embargo, él amaba tanto a David, él sabía que el Señor lo quería levantar al rey David, posteriormente a la muerte de su padre, el rey Saúl, y él lo aceptó con total humildad. Él supo ocupar su lugar. Este es un problema pero terrible. Dicho sea de paso, el Señor nos ministra un poco acerca de todo esto. Es un problema terrible hoy en día en el mundo y aún dentro de las filas del Evangelio, dentro de las congregaciones, donde cada uno se quiere engrandecer, y por ahí el Señor no te llamó a ser el pastor principal. Por ahí tengas que ser el portero, por decir algo, no sé. Qué bueno que cada uno de nosotros estemos contentos en el cuerpo del Señor, con el lugar que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Y si no eres esa parte del cuerpo más visible, no importa. Hay muchas partes del cuerpo que no son tan visibles, pero son importantes. Ahí tenemos los riñones, por ejemplo. Ahí tenemos un montón de áreas que no son visibles, son internas, que no son las áreas visibles del cuerpo, como las manos, los ojos, las orejas, la nariz, la piel, las cejas, pero son miembros que están dentro nuestro, que son importantísimos para purificar la sangre, para poder, obviamente, llevar los alimentos a las células, para que las células se puedan regenerar, se puedan renovar. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, Hebreos 12:15, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y usted puede estudiar posteriormente la vida de Esaú, cómo él se fue desviando, cómo él no regresó al verdadero camino que le había enseñado su padre, ¿no? Abraham, Isaac. Hebreos 12:17, sigamos leyendo, porque ya saben que aún después, recién veíamos en Hebreos 10:26 la palabra después, y ahora la vemos en Hebreos 12:17, después. Es muy importante esta palabra, hermano, porque como les decía en estos días acerca de ese tratadito que es uno de los trataditos que más amo para evangelizar, un minuto después de la muerte. No, porque acá sacamos pecho, somos soberbios, no me voy a arrepentir, no me vengan con el evangelio, no me molesten, me tienen cansado. Un minuto después de la muerte hablamos. Un minuto después de la muerte hablamos. Ya hemos estudiado la parábola del rico y el mendigo. El rico inmediatamente abrió sus ojos en el lugar de tormento y creyó que él podía ser el mandamás, ¿no? Con su soberbia, ahí en el Sheol. Padre Abraham, mándame al mendigo, a Lázaro, que moje la punta de su dedo con agua y que pase mancado. Él estaba lleno de soberbia. Cuando uno muere en soberbia, sigue con la soberbia en el infierno, obviamente. Qué tremendo, mi hermano. Y acá dice Hebreos 12:17, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, fue rechazado, y no hubo oportunidad, porque desechó todas las oportunidades que tuvo para el arrepentimiento. Esto es importante también ministrarlo, hermano. Vamos a tratar de terminar todo el libro de Hebreos 12, permítame unos 10-12 minutos más.
No es cuando tú te quieras arrepentir, ¿no? Como yo escucho muchas veces a gente muy carnal. No, bueno, dentro de 20 años voy a tener tiempo. Tú sabes si tendrás dentro de 20 años tiempo para arrepentirte. Hoy es el día de la salvación. Esaú fue postergando, siguió con su fornicación, siguió con su inmoralidad, siguió con su odio hacia su hermano. Hubo una cierta reconciliación, ¿no? Ahí nos muestra la palabra, pero él siguió por su camino. Dice, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pero obviamente esas lágrimas no fueron lágrimas genuinas, sinceras. Él lo único que quería era recuperar la primogenitura, pero realmente él no quería ser obediente al Señor. Versículo 18, porque ahora empieza a hablar del monte, hace la comparación del monte Sinaí con el monte del Señor en el futuro. Hebreos 12, 18, porque no se han acercado al monte que se podía palpar. ¿Cuál era el monte que se podía palpar? El monte Sinaí. La gloria del Señor bajó en el monte Sinaí, algo realmente muy fuerte. No lo estamos desmereciendo en lo absoluto, pero Yeshua trajo toda la gloria. Yeshua trajo toda la revelación de la gloria del Eterno. Ahora está hablando acá del monte Sinaí, donde se tenían que acercar los judíos, las tribus que habían salido de Egipto, pero que lastimosamente tampoco supieron acercarse o no quisieron acercarse correctamente, porque mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, allí arriba en el monte Sinaí el pueblo se desenfrenó. El pueblo comenzó a levantar el becerro. Lo decíamos en oración al principio, que rápidamente perdemos la fidelidad al Señor. En cuestión de 3 meses el pueblo de Israel estaba completamente desenfrenado, por no decir a la semana que cruzaron el Mar Rojo, que ya comenzaron a quejarse. Hebreos 12, 18, y que ardían fuego. Verso 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más. ¿Qué significa esto? No querían que se agregara ninguna palabra más. Qué triste esto, hermano. Primero vemos el monte Sinaí, luego vemos el monte que nos espera en el futuro. La voz del Señor apareció con mucha autoridad en el monte Sinaí. El Señor los estaba llamando. El Señor quería que Israel se acercara, pero en definitiva, ya lo hemos estudiado en Éxodo 19, el Señor dice después, no pasen el límite que he impuesto en el monte Sinaí porque van a morir muchos de ellos. Solamente Moisés que suba a recibir las tablas. ¿Por qué? Porque el pueblo no se había limpiado el corazón. Porque el pueblo tenía un corazón de doble ánimo y lo reflejó con la idolatría del becerro de oro y lo reflejó de muchas maneras porque vivían quejándose en el desierto. Qué triste, hermano, hoy en día también pasa lo mismo, se revela la gloria del Señor, viene la palabra del Señor, viene el mover del Espíritu Santo, que es glorioso, y la gente dice, no queremos escuchar. Por eso el libro de Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a su pueblo. Qué importante es oír las palabras del Señor. Oye, Israel, los estatutos, los decretos, los mandamientos, para que te vaya bien. Versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si usted no podía soportar lo que ordenaba el Señor por medio de Moisés, que era un siervo inferior a Yeshua, ¿qué será hoy en día? Y por eso, hermano, que el juicio del Señor es inminente, porque lo que Yeshua está ordenando a través del pacto renovado, un montón de congregaciones apóstatas están diluyendo la palabra del Señor y si no se arrepienten el juicio va a caer sobre esos lugares. Como dice Pedro, el juicio comenzará por la casa de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para diluir la palabra del Señor? Para decir, no, yo esto no lo puedo escuchar. ¿Cuántos me han dicho, pastor, cambie, no predique esto? Pero ¿quién es usted, quién soy yo para decir lo que se tiene que predicar o lo que no se tiene que predicar? Y esa fue la situación del pueblo de Israel. No podían soportar lo que se ordenaba y no lo podían soportar porque no se querían limpiar, porque no se querían santificar, porque no querían renunciar al pecado, porque todavía su corazón estaba lleno de levadura, porque todavía su corazón quería regresar a Egipto, al mundo. Dice el versículo 20,
Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Sin embargo, Moisés pasó por los límites del monte y no le pasó nada porque él estaba en santidad. Y volvemos al tabernáculo. El que entraba en este perímetro, se acercaba a este perímetro de mala manera, caía muerto como los hijos de Aarón, Levítico 10. Y en aquel momento en el monte Sinaí era como el tabernáculo. Todavía el tabernáculo no se había construido, estaba a punto de construirse. Versículo 21, y tan terrible, tan horrendo, dice otra versión, era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado. Otra versión dice, temí lo peor, temí la gran ira de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo no había respetado los 3 días. Como dice Éxodo capítulo 19, tenían 3 días para limpiarse. 2 días, al tercer día el Señor se iba a revelar. Lo mismo nos dice a nosotros Oseas capítulo 6. Después del segundo día el Señor nos resucitará si es que nosotros hemos hecho los deberes como corresponde. Verso 22, y ahora habla, trayendo la comparación, que nosotros también nos vamos a un monte. Cuando Yeshua venga, le guste a quien le guste, lo van a tener que tolerar y recibir esta revelación. Va a reinar desde Jerusalén. No va a reinar desde Roma, No va a reinar desde Babilonia, no va a reinar desde Nueva York, va a reinar en Jerusalén, en el reino milenial. Pero aún más que esto todavía, porque luego este cielo y esta tierra van a ser destruidos, hay una ciudad celestial, no solamente esta Jerusalén que va a ser renovada, la Jerusalén celestial, y dice Hebreos 12:22, sino que se han acercado al monte de Sión. La palabra Sión tiene que ver con la justicia. A la ciudad del Dios vivo, está hablando de la Jerusalén celestial, después del milenio, todavía. ¿Cuántos quieren entrar en esa ciudad, mi querido hermano? Porque la Escritura dice, Apocalipsis 21 y 22, nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén. Entonces todo esto nos indica la palabra Kareb. Nos tenemos que acercar, nos tenemos que reconciliar, nos tenemos que santificar para poder entrar a la ciudad del Dios vivo. Sigue diciendo, a la compañía de muchos millares de ángeles, verso 23, a la congregación de los primogénitos, los que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nosotros estamos en ese camino, amén. El Señor nos está rectificando, nos estamos acercando a Él para que Él nos limpie, para que Él nos esté santificando, para que Él nos esté perfeccionando, como dice Pablo. Vamos camino hacia la perfección. Y acá en Hebreos 12:23 dice, los espíritus de los justos, ¿cuántos son justos? Ya debemos ser justos en Yeshua, tal vez no 100%, pero estamos aprendiendo el camino de la justicia. Buscad primeramente el reino del Señor y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Verso 24, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, el pacto renovado, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Verso 25, miren que no desechen al que habla. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Desecharon al que hablaba por medio de Moisés y vinieron una serie de juicios. Se acercaron imprudentemente al Señor en aquel momento. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos, marca esto que viene ahora, mi querido hermano, Hebreos 12:25, mucho menos nosotros si desechamos al que está amonestando desde los cielos, porque el autor de Hebreos dice en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que ahora el Señor nos habla por medio de su Hijo, principalmente nos habla a través de Yeshua, a través del pacto renovado. Entonces, hermanos, si hubo juicio en la época cuando el Señor hablaba por medio de Moisés, ¿cuánto más? Dice acá, mucho menos nosotros si desechamos al que nos está amonestando desde los cielos. Verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dentro de poco, hermano, por la desobediencia van a temblar los cimientos de la tierra, como dice Isaías. La tierra va a temblar como un ebrio. Todo lo físico, material, en lo cual la gente pone su esperanza, se va a mover
Si usted no quiere ser sacudido, nuestra esperanza tiene que estar en un cimiento inconmovible. Eso dice Hebreos 12:27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. ¿Cuáles son las cosas inconmovibles? La fe, el amor, la justicia, la santidad. La palabra del Señor que permanece para siempre. Ya voy terminando, hermano, y con esto oramos. Así que recibiendo, ¿qué recibimos nosotros? Un reino inconmovible, un reino que nunca será destruido, un reino que no es de este mundo, un reino celestial, con una capital celestial, con una Jerusalén celestial, donde está el Dios vivo. Y dice la Escritura, ¿quiénes estarán con ese Dios vivo? Lo leíamos en el verso 33, los espíritus de aquellos que han sido justificados y siguieron el camino de la justicia, gloria al Señor. Como dijo Yeshua, mi reino no es el reino de esta tierra corrompida. Mi reino es el reino de los cielos, es el reino que no se marchita, es el reino donde habita por siempre la justicia, el amor, la santidad, la verdad. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Otra vez venimos a eso, ¿no? Cuánta queja, hermano, nos acercamos al Señor con queja, con amargura, con inconstancia, con hipocresía, con fornicación, como Esaú. No, hermano, ya basta de todo esto. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, que es lo que muchos no tuvieron en el desierto y no tienen todavía hoy en día, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. No solamente que fue, es un fuego consumidor. Entonces, mi querido hermano, de vuelta, antes de orar, qué hermoso lugar, hermano. Qué hermoso lugar, el tabernáculo del Señor. Hay un tabernáculo celestial. Ya lo hemos visto en Apocalipsis 11:19. En la séptima trompeta, cuando el Señor venga, se verá el templo, se verá el arca del pacto. Este lugar tiene que ser respetado. Si el Señor es misericordioso, ya nos perdonó. Ya perdonó nuestras deudas, ya murió en nuestro lugar, pero ahora la reconciliación implica un deber. La reconciliación implica una responsabilidad. Esta reconciliación con el Señor implica recibir el Evangelio, creer en el Evangelio, arrepentirnos, respetar la palabra del Señor como nunca antes lo hemos hecho en el pasado. Vamos entonces a estar orando. Recién el miércoles nos estaríamos viendo nuevamente en el mismo horario. El miércoles, con la ayuda del Señor, estaremos entonces saliendo en vivo. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Yeshua. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos estás trayendo. Señor, tú te acercaste primero, Señor, y te acercaste de la mejor manera a nosotros. Te acercaste, Señor, siendo el Cordero sin defecto. Te acercaste con misericordia, te acercaste con paciencia. Te acercaste y nos diste tu sangre, tu cuerpo, Señor. Ahora, como hemos titulado en este mensaje, es tiempo de que nosotros nos acerquemos a ti, Señor. La puerta está abierta, el camino está abierto. El velo se ha rasgado, tenemos entera libertad para entrar al lugar santísimo, pero tenemos que tener bien en claro los principios, los requisitos, la forma, el diseño, el modelo del Señor para entrar al lugar santísimo. Es con un corazón limpio, es con manos limpias, es con los pies limpios, es con la conciencia limpia, lavada, santificada en la sangre del Cordero, en el agua de la palabra, en la regeneración del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya, es respetando tus normas, es respetando tus leyes. Te damos gracias, Señor. Hoy hacemos pacto contigo, Señor. Hoy aceptamos tu pacto, Señor. Y pedimos tu auxilio, tu ayuda, Señor, para mantenernos firmes en tu camino sin fluctuar, Señor. En el poderoso nombre de Yeshua, Padre. En el poderoso nombre de Yeshua, Señor.
Aleluya, te damos gracias, Señor. No permitas que el enemigo, Señor, nos engañe. No permitas, Señor, que perdamos esta salvación tan grande. Señor, restaura a tu pueblo. Si alguien no recibió a nuestro Señor Jesucristo, a Yeshua, el Mesías, usted le pueda recibir en esta hora. Dígale, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te pido perdón por todas mis imprudencias. Te pido que tú me estés, Señor, limpiando por medio de tu sangre preciosa. Señor, y que tú estés haciendo de mí, Señor, un hijo tuyo, Señor, un discípulo tuyo, un seguidor tuyo, mi Señor. En el precioso nombre de Yeshua, anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser parte de esos primogénitos, quiero ser parte de esos justos que han sido perfeccionados para entrar en la ciudad de Dios, en la Jerusalén celestial, llegado el momento. Señor, te damos gracias. Restaura también los que han estado en el ministerio, los que han caído, los que han entrado imprudentemente, Señor. Los que en este momento están inhabilitados, los que en este momento, Señor, están bajo la influencia del enemigo, con amargura, con doble ánimo, con depresión, con malos pensamientos, con malos sentimientos. Tú los estés restaurando en esta hora. Tú los estés restaurando en esta hora en el precioso nombre de Yeshua, Padre. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias, Señor, por habernos hablado, Señor, a través de las Sagradas Escrituras. En el precioso nombre de Yeshua decimos amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Saludos a Jacobo Rabi, nuestra hermana Petrona, nuevamente a todos los hermanos. Como siempre, les estaré entregando posteriormente los saludos. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos esté usando grandemente. Sigamos orando fuertemente los unos por los otros. Y el miércoles, si el Señor nos permite, continuaremos con otra enseñanza de parte del Señor. Sea el Shalom, la paz del Señor.